Kerry Ann Graham nació el 12 de noviembre de 1963. Era la tercera hija de Margaret y Herbert Graham, quienes llevaban juntos en una relación desde el instituto. Tenía un hermano y una hermana mayores llamados Ron y Kelly. Según los describieron, los tres hermanos eran impulsivos e independientes. Tenían como una necesidad muy grande de independencia. A pesar de haber crecido en un hogar americano relativamente cómodo y normal, los tres hijos terminaron escapándose de casa durante diferentes periodos de su adolescencia. Sin embargo, siempre los tres regresaban. Describieron a Kerry como una niña muy impulsiva, muy temperamental, incluso en sus mejores días. Por otro lado, Francine Mary Trimble era amiga y vecina de Kerry. Nació el 27 de septiembre de 1964, provenía de una vida familiar problemática. Creció con su madre Mary Christine Walsh y su hermano mayor Andrew Trimble, pero su padre Gary nunca estuvo realmente presente. Gary era un alcohólico que abandonó a la familia antes de que Francine naciera. Las demás figuras paternas que tuvo Francine fueron novios y maridos de corta duración de su madre Mary, que eran aún peores y sometían a todos los miembros de la casa a abusos. Francine era muy diferente a su amiga Kerry en todos los sentidos. Mientras que Kerry provenía de un hogar relativamente feliz, Francine provenía de uno desestructurado y lleno de situaciones abusivas. Pasó un largo periodo de tiempo en hogares de acogida debido a ello y se transformó en una niña tranquila y tímida que a menudo se guardaba sus opiniones para sí misma. Después volvió a vivir con su madre y eran muy pobres. Debido a que no tenían coche, Francine y su madre solían hacer autostop, ya que era la forma más fácil de moverse por la ciudad. Ambas chicas, Francine y Kerry, vivían en Forestville, California, un pueblo muy pequeño a 10 kilómetros del oeste de Santa Rosa. Kerry y Francine eran vecinas y rápidamente se hicieron muy amigas. Se convirtieron en inseparables y volvían juntas siempre a casa, iban al centro comercial juntas, iban a casa de amigas, a casa de la una o de la otra. Esto es algo a tener en cuenta, ya que pronto desaparecerían también juntas. Esta es la parte 2 del caso de los asesinatos de las autoestopistas de Santa Rosa, donde hablaremos sobre el caso de 1979, que comparte muchas similitudes con los contados en la parte anterior. Y hablaremos también sobre las teorías que abarca a varios asesinos seriales de esa época. Si no has visto la parte 1, es el vídeo anterior a este, y también voy a dejarlo anclado en los comentarios de este vídeo para que puedas clicar rápidamente antes de ver este para entrar en contexto. Y ahora ya empecemos con la parte 2 de las autoestopistas de Santa Rosa. Un domingo de julio de 1979, una pareja viajaba desde Sacramento a Fort Bragg, una ciudad turística en la costa norte de California, en su coche. Iban por la carretera que los llevaba a través de Willits, un pueblo que está por el bosque, y a mitad del camino la pareja se detuvo en la sinuosa carretera para bajar del coche, caminar un poco y descansar del viaje, para hacer una parada, cerca del bosque estatal de Jackson. El hombre comenzó a caminar por el bosque cercano y ahí descubrió un terraplén empinado más allá de la línea de árboles, e hizo un descubrimiento horrible. Volvió al vehículo para contarle a su pareja lo que había encontrado y salieron corriendo a buscar un teléfono para llamar a la policía. Para encontrar de nuevo el lugar donde habían hecho el descubrimiento, dejaron una lata de Pepsi al costado de la carretera para facilitarle a la policía la localización de lo que acababan de encontrar, al menos 2 cuerpos. Los funcionarios del departamento del sheriff del condado de Mendocino llegaron más tarde a la localización, encontrando la lata de Pepsi que el informante había dejado al costado de la carretera. Al adentrarse en el bosque cercano, la policía pudo localizar los restos de al menos 2 esqueletos humanos al otro lado del terraplén empinado. Casi inmediatamente los investigadores notaron que los 2 esqueletos visibles probablemente eran víctimas de homicidio, debido a que fueron arrojados juntos. Los cuerpos estaban muy descompuestos y probablemente los animales se habían alimentado de ellos. Ambos cuerpos mostraban signos de haber sido atados con plástico y cinta adhesiva, lo que demostró a las autoridades que se trataba en efecto de un doble homicidio. La policía registró el área que rodea el terraplén y recopiló todas las pruebas que pudo encontrar. Entre ellas se encontraban varios dientes, mechones de pelo, restos de cinta adhesiva, trozos de plástico. Se informó que durante la búsqueda la policía encontró al menos un diente perteneciente a una tercera persona misteriosa, porque este diente no coincidía con ninguna de las víctimas y tenía características de ascendencia nativa americana. Se desconoce si esto fue relevante para la investigación en curso
suicidio o no. La prueba más definitiva que conectaría este crimen con los asesinatos de las autoestopistas en Santa Rosa a principio de la década fue que encontraron un único pendiente en la escena del crimen, que tenía la forma de un pájaro. Si recordáis, en la parte 1 contaba que en casi todos los crímenes a las chicas les faltaba un pendiente, pero sí que tenían el otro. Siempre el asesino dejaba un par del pendiente. Era como su marca para hacer saber a los investigadores que él era el asesino. Este pendiente parecía hecho a mano, estaba hecho con un material similar a una concha. No se encontró ninguna de las prendas de vestir ni pertenencias personales de las víctimas, simplemente este pendiente. Principalmente la policía no pudo averiguar mucho sobre los cadáveres. Por lo que vieron, se creyó que eran de adolescentes, pero no pudieron saber el género de los cuerpos en ese momento. Se pusieron en contacto con un antropólogo universitario para reconstruir y analizar los restos. Este antropólogo teorizó que las víctimas eran un hombre y una mujer de entre 18 y 19 años o un poco más jóvenes, que llevaban muertos 8 meses y que era imposible determinar la causa de muerte porque no había lesiones visibles en los esqueletos. Esta descripción de un chico y una chica no coincidía con ningún caso de personas desaparecidas de la zona. Nadie había denunciado la desaparición de un chico y una chica adolescentes. Utilizando la información obtenida por el antropólogo, en 1980 los investigadores comenzaron a teorizar que se trataba de un hermano y una hermana, de hermanos, que habían sido asesinados por alguien, o una pareja de fugitivos que habían sido asesinados. Durante los años siguientes se intentó identificar a las víctimas y la policía del condado de Mendocino se puso en contacto con las autoridades de otros condados y estados con la esperanza de descubrir quiénes eran, para ver si en algún otro condado habían denunciado la desaparición de dos hermanos o de una pareja. Sin embargo, debido a su análisis de que eran chico y chica, no lograron descubrir nada. Fueron pasando los años y llegó la década de los 90. Este caso se enfrió. No sabían quiénes eran las víctimas, no sabían nada. La policía recibió pistas durante las siguientes décadas. Una mujer llamó desde el condado de Sonoma afirmando que el pendiente encontrado pertenecía a su hermana menor. Esta chica era Kelly Graham. Contó que su hermana había desaparecido con su amiga Francine hacía más de una década, 9 meses antes del descubrimiento de los cuerpos en las afueras de Willits. Pero la policía no le hizo ningún tipo de caso porque estaban convencidos de que los cadáveres eran de un chico y una chica. En el año 2000, un recluso de Nueva Jersey confesó haber asesinado a 2 víctimas desconocidas, aunque un análisis de esta confesión demostró que era completamente falsa. Este individuo no solo nunca había salido del estado de Nueva Jersey, sino que tenía 12 años en el momento en que se realizaron los crímenes, lo que hace que su confesión fuera muy improbable, si no es que imposible. Ese mismo año, un odontólogo forense llamado Jim Wood examinó los dientes de las víctimas y comenzó a poner en duda que estuvieran emparentados, o sea, no eran hermanos. Descubrió que definitivamente no se trataba de un hermano y hermana, como habían supuesto varios oficiales de policía a lo largo de muchos años. Pasaría más de una década después de esto sin que se supiera nada importante sobre el caso. No fue hasta el año 2011 que este caso comenzó a avanzar de manera productiva debido, entre otras cosas, a un documental que hizo la BBC. Se había emitido un documental de la BBC en 2011 sobre las 2 víctimas de asesinato no identificadas encontradas en las afueras de Willits, y lo vio la misma mujer que había llamado a la policía décadas antes, Kelly Graham. Kelly todavía vivía en la región casi 4 décadas después, y después de ver el documental estuvo todavía más convencida de que se trataba de su hermana Kerry y su amiga Francine. Aunque habían pasado más de 30 años, Kelly volvió a contactar con la policía. Muchos creen que Kerry Graham y Francine Trimble, las 2 chicas del principio, desaparecieron el 16 de diciembre de 1978, un sábado en el que las 2 planeaban pasar la tarde en el centro comercial Coddingtown Mall en la cercana Santa Rosa, que, recordando lo contado en la parte 1, este centro comercial está muy cerca del Snoopy Home Ice, donde Maureen Sterling e Yvonne Weaver habían estado antes de su desaparición en la pista de hielo en 1972. Kerry supuestamente le dijo a su madre que se iba y que se dirigía a casa de Francine a buscarla para ir juntas al
centro comercial. En ese momento no había nadie en casa de Francine, solo ella, así que se cree que Kerry llegó y luego se dirigieron al centro comercial, probablemente haciendo autostop para llegar ahí. La familia declaró que las chicas tenían la intención de regresar a casa por la tarde-noche, que habían dejado todo desordenado y habían dejado el maquillaje fuera porque era el mismo maquillaje que querían usar por la noche más tarde. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las niñas no regresaban a sus casas ni se comunicaron de ninguna manera con sus padres para informarles sobre su paradero. No era inusual que Kerry desapareciera durante un día o dos en estas condiciones. Ella y sus hermanos lo habían hecho mucho, se escapaban de casa y volvían al cabo de días, pero Francine jamás lo había hecho. Era una chica bastante responsable en este sentido y jamás había desaparecido, jamás había huido, jamás se había escapado de casa. Su madre Mary intentó presentar un informe de persona desaparecida en la oficina del sheriff del condado de Sonoma, pero tras numerosas llamadas telefónicas le dijeron que lo más probable era que Francine estuviera en casa de algunos amigos y que aparecería eventualmente. Esto da bastante rabia, se ven muchísimos casos que la teoría favorita de la policía en esa época cuando desaparecía un adolescente era que era un fugitivo. Nunca se lo tomaban en serio, porque si la madre de Francine les decía que Francine nunca había hecho eso, no sé qué les llevaba a pensar que no había otras opciones, que había hecho eso y ya está, simplemente por el hecho de ser un adolescente. Sin embargo, nunca apareció al igual que Kerry. Las chicas desaparecieron para siempre. Los padres de Kerry fueron a denunciar la desaparición aproximadamente la Nochebuena de 1978. Habían tenido hasta ese momento la esperanza de que regresara a casa, ya que había escapado antes y siempre había vuelto, pero esta esperanza comenzó a desvanecerse cuando no sabían absolutamente nada de ella. Los amigos y conocidos de las chicas dijeron que las vieron por última vez la mañana del 15 de diciembre en el instituto en el que estudiaban, El Molino en Forestville. Dijeron que vieron a ambas chicas pasar el rato en el estacionamiento con más amigos, fumando cigarrillos y que planeaban faltar a la escuela al día siguiente porque querían hacer autostop para ir a una fiesta en Santa Rosa. Aileen Goetz era una compañera de clase de Kerry que habló con el Press Democrat en 2016 diciendo lo siguiente: vinieron a la escuela ese día, pero luego no fueron a clases. Esa fue la última vez que las vimos. Te hace preguntarte con quién fueron de fiesta esas chicas. Así que los padres sabían que las chicas iban al centro comercial, pero realmente se iban a una fiesta en Santa Rosa. Otro compañero de secundaria le dijo más tarde a Aileen que había visto por última vez a Kerry y a Francine en una gasolinera Chevron local, que era conocida por ser un lugar en la región donde los jóvenes hacían autostop. La policía hizo un esfuerzo mínimo ya que su teoría era que habían huido y que volverían eventualmente. Mientras le decían a los familiares que probablemente habían huido y volverían, las familias insistían en que habían sido secuestradas. No sabían ni por quién ni por qué razón, pero lo dedujeron porque las chicas no se habían llevado nada de su casa. Pensaron que si tenían la intención de escaparse se habrían llevado sus pertenencias o al menos algo de ropa para poder salir del paso. Pero en este caso no se habían llevado absolutamente nada, ni siquiera un anillo que tenía Francine muy preciado que se llevaba a todos lados, ni los antibióticos de Kerry que le habían recetado después de que le extirparan el apéndice apenas una semana antes. No fue hasta el año 2015, casi 40 años después de la desaparición de las niñas, que la policía pudo vincular finalmente los cuerpos encontrados en las afueras de Willities con Kerry Graham y Francine Trimble. Los cuerpos estaban a 2 horas en coche de donde habían sido vistas por última vez en esa gasolinera. Kelly, la hermana de Kerry, siempre supo que eran ellas. En una entrevista, el sheriff del condado, Tom Allman, dijo: por alguna razón y no sé por qué, en 1980 los restos fueron clasificados como un varón y una mujer, ambos de aproximadamente 14 años. Esta respuesta no consoló a los seres queridos de las chicas, los cuales ya habían fallecido, sin saber qué había pasado con Kerry y Francine. Will Walsh, el tío de Francine, habló en una conferencia de prensa en 2016 diciendo lo siguiente: nos habíamos resignado a no saber nunca por qué desaparecieron. Como se pueden imaginar, es como si nos enteráramos de la muerte, como si acabara de ocurrir. Extrañamos a Francine y lamentamos profundamente que nunca haya tenido la oportunidad de tener una buena vida. Sería realmente maravilloso resolver este caso. Debido al tiempo transcurrido entre la desaparición y la identificación de los cuerpos, 40 años,
años, no hay mucha más información de la que había en ese entonces, pero se cree que este caso probablemente esté relacionado con los asesinatos de las autoestopistas de Santa Rosa, todos mencionados en la parte 1. Los asesinatos de Santa Rosa parecieron terminar a finales de 1974 aproximadamente. Se teorizaba que o el asesino le había pasado algo, o había parado, o había continuado asesinando en otras áreas. Unos días antes de que se encontraran los cuerpos de Kerry y Francine, se encontró otro cuerpo, como he dicho antes, en el condado de Sonoma, no identificado ni tampoco resuelto, pero era el de una mujer. Se ha teorizado que podría ser una chica llamada Peggy Ann Reed, de 15 años, que desapareció de Santa Rosa mientras hacía autostop en marzo de 1974. Hasta el día de hoy sigue sin saberse cuántas víctimas hay y cuántas de las víctimas identificadas en la parte 1 y en esta fueron víctimas del mismo asesino o mismo grupo de asesinos. Creen que el número de víctimas podría ser 19, aunque no todas han sido identificadas, pero hubo muchas desapariciones de chicas jóvenes en esa época que nunca se encontraron los cuerpos. En cuanto a las teorías de este caso, hay varias. Hay varios sospechosos y dos de ellos son dos asesinos seriales muy famosos de la época. Los investigadores comenzaron a teorizar al inicio de este caso que podría estar relacionado con el asesino del Zodíaco. Mató al menos a 5 personas entre diciembre de 1968 y 1969, y sus crímenes abarcaron una amplia zona del norte de California. El Zodíaco parece que tenía como objetivo a parejas jóvenes en zonas aisladas. Mató a David Faraday y Betty Lou Jensen en diciembre de 1968 en una calle de Benicia, California. Luego ocurrió un crimen casi idéntico en julio en Vallejo. En este incidente, Michael Magoe sobrevivió, lo que dio a entender que las mujeres eran los objetivos principales del asesino, ya que en este caso, una mujer, la que iba con Michael, sí que fue asesinada. En septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecelia Shepard fueron asesinados en el lago Berryessa. Cecelia recibió la mayor parte de ataques y fue la única víctima mortal. Cuando el asesino del Zodíaco estaba desarrollando este patrón de ser más violento con las mujeres que con los hombres, de repente cambió, ya que decidió disparar y matar a un taxista llamado Paul Stein en el barrio de Presidio Heights en San Francisco en octubre de ese año. Durante los años siguientes, el Zodíaco escribió a las fuerzas del orden afirmando haber matado a 37 personas. Sucedieron más asesinatos de los que he contado, pero quería hacer un pequeño resumen, ya que sobre el caso del asesino del Zodíaco podríamos hablar más extensamente en otro vídeo si os interesa. En septiembre de 1973, Don Stripicki, el sheriff del condado de Sonoma, afirmó que el asesino del Zodíaco era un sospechoso posible en el caso de Santa Rosa. Y en la primavera del 75, el sheriff Stripicki comenzó a decirles a los periodistas que creía que el Zodíaco era el asesino de estas jóvenes. En una conferencia de prensa el 25 de abril del 75 dijo lo siguiente: llámenlo el Zodíaco, puede que sea el mismo hombre, llámenlo el asesino brujo si quieren. Hay un patrón en estas muertes que hace que parezca que un hombre es el responsable. Los últimos mensajes que recibimos de Zodiac indicaban que iba a seguir con sus matanzas, pero que las iba a variar, y se jactaba de reunir esclavos para su uso en el otro mundo. Sus acusaciones no fueron apoyadas por todos los oficiales de policía. Muchos decían que no podía ser él, que no podía ser el asesino de las autoestopistas. Stripicki afirmó que se habían encontrado símbolos de brujería cerca de los cuerpos de un par de víctimas de Santa Rosa. En particular, ya lo dije en la parte 1, cerca del cuerpo de Carolyn Davis se había encontrado un símbolo que simbolizaba la velocidad del difunto hacia el más allá, dos rectángulos unidos por un palo, y afirmó que se habían encontrado otros presagios similares cerca de los cuerpos de otras víctimas. El sheriff citó también los métodos de asesinato cada vez más sádicos, estrangulamientos, ataduras, envenenamiento, como prueba de que podía ser el Zodíaco, ya que este había prometido en sus cartas a la policía que planeaba cambiar sus métodos de asesinato para mantener a los investigadores en la incertidumbre. También creía que la comunicación esporádica del Zodíaco con las fuerzas del orden y la prensa, que eran numerosas cartas y postales, en las que afirmaba haber tenido docenas de víctimas de asesinato, coincidía con los crímenes no solo de Santa Rosa, sino también los de la zona circundante, que también expliqué en la parte 1. Dave Stroop, miembro de la Oficina de Proyectos Especiales de la División de Identificación Criminal del Departamento de Justicia, dijo sobre la teoría del Zodíaco que tenía el sheriff lo siguiente: al principio también pensé en términos del Zodíaco, pero ahora ya no lo creo así, porque en el pasado el Zodíaco no abusaba de mujeres. Algunas de estas chicas fueron violadas
y eso no encaja en su perfil. Poco después, Stripicki se retractó, dijo que ya no creía que fuera el Zodíaco y fue reemplazado por el nuevo sheriff del condado de Sonoma, quien sería Roger McDermott, quien dijo lo siguiente: Zodiac se atribuyó la responsabilidad de muchas cosas, pero no confesó nada de lo que encontramos. Creemos que estos asesinatos fueron independientes. A pesar de que la policía parece que descartó al Zodíaco como el asesino de las jóvenes autoestopistas de Santa Rosa, la gente continuó especulando sobre ello. Arthur Leigh Allen fue oficialmente identificado como sospechoso de ser el Zodíaco. Arthur nació en diciembre de 1933, creció en Vallejo, California. Fue miembro de la Marina de los Estados Unidos durante un breve periodo de tiempo. Luego fue dado de baja en 1958 por una razón desconocida y terminó convirtiéndose en maestro de escuela primaria poco después. Durante la década siguiente aproximadamente, conseguir empleo a largo plazo le resultó una tarea muy complicada, quien fue despedido de al menos 2 trabajos por varios problemas, de 2 trabajos como profesor, entre ellos llevar un arma a la escuela y entre ellos también abusar sexualmente de los estudiantes. En el momento de los crímenes de Santa Rosa, Allen vivía en Sunset Trailer Park en Santa Rosa y era estudiante de tiempo completo en la Universidad Estatal de Sonoma. Los investigadores teorizaron que comenzó a cometer los crímenes violentos poco después de ser despedido de su primer puesto como profesor en Valley Springs, California. Allen fue entrevistado por la policía en numerosas ocasiones, incluida una entrevista en agosto de 1971 mientras trabajaba. En esa época fue cuando los crímenes del Zodiac se detuvieron. Los agentes de policía afirmarían más tarde que Allen conocía bien la zona donde se llevaron a cabo los delitos de autoestopistas y siempre tuvieron en cuenta que el asesino conocía el área, conocía muy bien la zona, ya que los cuerpos eran arrojados en lugares específicos, zonas rurales, zonas aisladas, zonas que uno tendría que conocer para saber ir hasta ahí. Y creen que esto requería profundo conocimiento de la zona, algo que tenía Allen. Otro motivo por el que a menudo se sospecha que Allen estaba involucrado en los asesinatos de las autoestopistas es que fue arrestado en septiembre de 1974 por abuso de menores, siendo la víctima el hijo pequeño de un amigo de la familia. Allen se declaró culpable del delito en marzo del 75 y estuvo preso hasta 1977, periodo durante el cual no solo no hubo cartas ni postales del Zodiac a la policía, sino periodo también en el que los crímenes de Santa Rosa parecieron parar de repente. Esto podría explicar no solo el final de los crímenes en 1974 de las autoestopistas, sino también el resurgimiento en 1979, cuando Kerry Graham y Francine Trimble fueron asesinadas en las afueras de Santa Rosa. Allen había salido de prisión en ese momento. Los investigadores trabajaron para encontrar evidencias, pero no hubo manera de vincular a Allen con los crímenes de las autoestopistas. Nunca se encontraron pruebas para confirmar las sospechas. Por otro lado, el asesino del Zodíaco también podría ser Gary Francis Post o Poste. Un grupo de investigadores y reporteros lo identificaron como el asesino, pero la evidencia no ha sido suficientemente demostrada tampoco. Gary nació en Nueva York el 8 de noviembre del año 37 y falleció en el año 2018. Su madre era Elva Marie Robinson y su padre Glenn Post, y tenía 2 hermanos. De muy joven se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se casó con una mujer llamada Mary en la década de 1970 y tuvo un hijo. Residió en Sonora, California. A sus 20 años sufrió un accidente de coche. Él iba de copiloto y el conductor murió. Sufrió graves lesiones craneales y cerebrales y tuvo que someterse a la extracción de todos los dientes de su boca. En 2016 fue detenido por violencia doméstica. Empujó a su mujer por las escaleras. Fue ingresado en la prisión del condado de Tuolumne y acusado del delito, y más tarde fue ingresado en el Hospital Estatal de California, ya que se determinó que no estaba mentalmente capacitado para ser juzgado por el delito. No he encontrado información que nos pueda dar contexto sobre dónde estaba Gary durante los años que sucedieron los crímenes de Santa Rosa. Por otro lado, cuando los asesinatos cesaron a principios de los 70, los funcionarios del condado de Sonoma comenzaron a comunicarse con las autoridades del estado de Washington, ya que en el estado de Washington habían empezado a notar un aumento de desapariciones y asesinatos similares a los que hubo en Santa Rosa. Inmediatamente cuando terminaron los de Santa Rosa en el 74, comenzó una ola desde Oregón hasta Seattle,
también comenzaron a aumentar los crímenes y desapariciones en Salt Lake City y Colorado. Las autoridades comenzaron a pensar que todo se trataba del mismo individuo. En abril de 1975, el sargento del condado de Sonoma, Butch Carstead, declaró: "Ahora, en Colorado, una enfermera regresa a casa después del trabajo y desaparece. Y unas semanas después es encontrada enterrada en un banco de nieve. No podemos evitar pensar que hay una similitud". Cuando se le preguntó si los casos del estado de Washington eran idénticos a los del condado de Sonoma, el sargento dijo: "No tengo ninguna duda". En aquel momento, los investigadores, aparte de investigar al Zodíaco, también se estaban centrando en investigar a Theodore Bundy. Tengo el caso de Ted Bundy en el canal, aunque lo hice en mis inicios, así que no tenía las herramientas que tengo ahora para investigar un caso y para encontrar toda la información. Así que igualmente le daremos un repaso al caso para ubicar dónde estaba Ted Bundy durante la oleada de crímenes de Santa Rosa y pensar si podría estar vinculado o no, y qué teorías tenía la policía. Ted Bundy nació en el 46, pasó la mayor parte de su juventud en el estado de Washington. Su madre se casó con un hombre de apellido Bundy, quien lo adoptó. En su juventud, Ted empezó a dedicarse a la política y acabó entrando en la Facultad de Derecho. Se desconoce cuándo exactamente empezó a matar, pero se cree que empezó a matar mujeres jóvenes cerca de su casa en la zona de Seattle en 1971, aunque también se cree que puede que empezara a matar en 1969, cuando visitaba la costa este. Ted afirmó en varias ocasiones haber asesinado a mujeres en Ocean City y Atlantic City, Nueva Jersey, mientras visitaba a la familia de su madre en Filadelfia. Ted Bundy pasó los siguientes años asistiendo a la escuela y comenzando su carrera profesional. Se sabe que comenzó a matar mujeres con regularidad durante ese periodo, en particular jóvenes autoestopistas con el pelo largo con la raya al medio. Se dice que estas mujeres le recordaban a Ted a su primera novia, la cual lo había rechazado justo antes del comienzo de la ola de asesinatos. Durante varios meses en 1974, más de media docena de mujeres desaparecieron en el área de Seattle y se rumorea que fueron vistas por última vez en compañía de un joven atractivo con una escayola que conducía un Volkswagen. Cuando comenzaron a descubrirse en masa los cadáveres de sus víctimas, Ted se trasladó a Salt Lake City y en Utah continuó su ola de asesinatos por toda la región. En agosto de 1975, Ted fue arrestado por casualidad después de que un policía lo viera merodeando por un vecindario. Después lo señalaron como el asesino en serie errante que había cometido crímenes en Washington y Oregón, pero que había cobrado víctimas en varios otros estados, incluidos Colorado, Utah e Idaho. Sin embargo, mientras estuvo encarcelado, Ted perpetró 2 intentos de fuga separados y lo consiguió. Se fugó de prisión y terminó en Florida, donde cometió una serie de crímenes más a lo largo de 1978, que lo llevaron a ser recapturado en febrero antes de ser juzgado por los asesinatos de Florida al año siguiente. En una entrevista, Ted Bundy, con intención de prolongar su vida y no ser ejecutado, admitió haber asesinado a numerosas mujeres desconocidas en todo Estados Unidos. Dijo que incluía crímenes en California. En los años transcurridos desde su ejecución, algunos han teorizado que podría haber sido responsable de los asesinatos en el condado de Sonoma. En particular porque el perfil de víctima que tenía el asesino de las autoestopistas de Santa Rosa parecía ser casi idéntico al de Ted Bundy. Casi todas las víctimas tenían un parecido sorprendente con la primera novia de Ted Bundy. Mujeres jóvenes con el pelo peinado con la raya al medio, que casualmente tenían la misma edad que las víctimas de Ted, entre 15 y 25 años. Además del perfil de las víctimas, los crímenes también parecían ser similares. Ted estranguló a mano o con objetos a sus víctimas y era cada vez más sádico, igual que lo que sucedió en los crímenes de Santa Rosa. Ted también aseguró que se deshizo de los cuerpos de sus víctimas arrojándolos en lugares rurales aislados, a veces en el agua, sin ropa ni pertenencias, igual que los crímenes de Santa Rosa. Se informó en algún momento que Ted coincidía con la descripción de un hombre visto en el condado de Sonoma mientras los crímenes ocurrían. Tras la desaparición de Janet Camahill, que hablé de ella en la parte 1, que fue vista por última vez subiendo a una camioneta de un hombre blanco con un corte de pelo afro, dijeron que esta descripción era similar a la de Ted Bundy porque en el año 72 tenía un peinado muy parecido. Después de investigar su historia, los investigadores descubrieron que Ted Bundy había estado en California varias veces a finales de la década de 1960 y principios de la de los 70, además de asistir a la Universidad de Stanford en 1968. Ted había visitado el condado de Sonoma mientras trabajaba en una campaña política en el 73 y había conducido por la zona número
numerosas veces entre el 68 y el 74, mientras visitaba a una amiga que vivía en Palo Alto y San Francisco. Sin embargo, a pesar de todo esto, que parecía retratar a Ted Bundy como un sospechoso casi perfecto en los crímenes de las autoestopistas, nunca han podido armar un caso para acusarlo de ser el culpable. Esto se debe a que, si bien hay muchas pruebas que apuntan a su participación, hay casi la misma cantidad de pruebas exculpatorias que indican que él estaba en otro lugar de los Estados Unidos en el momento que estos crímenes ocurrían. Además, el sargento del condado de Sonoma, Butch Carlstead, informó al Vallejo Times Herald en enero del 76 lo siguiente: traté de vincular a Ted Bundy con nuestros casos, pero encontramos recibos de tarjetas de crédito que lo ubican en Seattle en el momento de los asesinatos aquí. Definitivamente está libre de cargos en lo que a nosotros respecta. Sin embargo, años después los investigadores de Sonoma notarían que esto no era nada definitivo, ya que habían intervalos de 2 días entre muchos de los recibos de tarjetas de crédito de Washington, lo que permitía a Ted un espacio de más de 48 horas para hacer el viaje hasta California y luego volver a Washington, lo cual, sabiendo que él había hecho este viaje más de una vez, era muy posible. En 2011, hablando en el San Francisco Gate, el detective retirado de Seattle, Robert Keffel, declaró lo siguiente: una de las últimas veces que hablé con Ted Bundy mencioné California y me miró como diciendo, no puedo hablar de eso ahora. Creo que él creía que su ejecución se suspendería para poder hablar durante años sobre sus crímenes, pero el gobernador tenía otras ideas. Ted Bundy es definitivamente un buen sospechoso. Los asesinatos de Santa Rosa encajarían con sus métodos. Pasó tiempo en la zona y estoy seguro de que empezó a matar mucho antes del 74. Era un mercado abierto para Ted Bundy. Y cerrando la teoría de Ted Bundy y del Zodíaco, pasamos con los siguientes sospechosos, que son asesinos no tan conocidos como ellos. En la tarde del 24 de agosto de 1976, un coche Volkswagen se desvió hacia el lado este de la avenida Merced, lo que provocó un choque frontal en la autopista 12. El conductor del Volkswagen, un hombre de 41 años de Santa Rosa, murió más tarde esa misma noche en la sala de urgencias durante una cirugía, ya que sufrió shock debido a múltiples lesiones traumáticas. Este hombre era profesor de escritura creativa en una universidad local. No tenía drogas ni alcohol en su organismo, pero había estado tomando medicamentos para ataques epilépticos. Se creía que o esa fue la causa del accidente o que simplemente se quedó dormido al volante, pero pronto los investigadores que estaban investigando simplemente un accidente de coche, una muerte por un accidente de coche, comenzaron a pensar que tenían razones para creer que había algo más en este profesor de inglés de lo que parecía, algo más siniestro. Este hombre era Frederick Manali. Nació el 7 de marzo de 1935. Era hijo de una pareja de inmigrantes italianos que crecieron en Rockford, Illinois. Fred tenía un hermano y una hermana, ambos nacidos más de 10 años después de él, y parecía vivir una infancia bastante común. Después de pasar un tiempo en el ejército de Estados Unidos, Fred fue dado de baja anticipada tras pasar un tiempo en el extranjero. Luego se graduó de la Universidad de Illinois con una licenciatura en inglés y se trasladó a la costa oeste, donde finalmente se graduó del San Francisco State College con una maestría en inglés. Se casó y se divorció de una mujer llamada Susan Carlson 2 veces. Se casaron en el 58, se divorciaron en el 70 en el condado de Sonoma. Nuevamente se casaron en el 73 en San Francisco. Durante este lapso de tiempo los dos vivieron tanto en Santa Rosa como en San Francisco. Se mudaban de un lado al otro dependiendo de los trabajos que encontraban. Fred trabajó dando clases de inglés y escritura creativa en Santa Rosa Junior College. Después de su muerte en agosto de 1976 en este accidente de coche, los investigadores encontraron varios objetos intrigantes en posesión de Fred. Si bien las autoridades no han revelado nada de esto públicamente, Robert Graysmith, que es el autor de Zodiac y Zodiac Unmasked, escribió bastante sobre estos descubrimientos utilizando información que según él supuestamente obtuvo directamente de las personas relacionadas con la investigación del caso. Según Robert Graysmith, un investigador anónimo de Santa Rosa le contó lo siguiente sobre Fred. Cuando la viuda del maestro estaba catalogando sus propiedades, sus pertenencias, es decir, que cuando Fred murió, su mujer empezó a ordenar sus cosas, a ver qué tiraba, etc., se encontró con dibujos de personas
que le pareció todo muy raro. Los dibujos sugerían que el marido, Fred, había estado involucrado en el sadomasoquismo. Fred se había dibujado a sí mismo como una mujer y lo había etiquetado con la versión femenina de su propio nombre, Freda. El jefe Wayne Dunham pensó que el hombre fallecido podría tener algo que ver con la muerte de Kim Wendy Allen, que si habéis visto la parte 1 recordaréis que fue una de las primeras asesinadas en Santa Rosa. Fue la tercera víctima. Kim Wendy Allen fue vista por última vez haciendo autostop en San Rafael en marzo del 72 y su cuerpo fue encontrado un día después en las afueras de Santa Rosa, después de haber sido violada y estrangulada durante más de 30 minutos. Después de la muerte de Fred, los investigadores encontraron dibujos que había hecho que involucraban a Kim, que era su exalumna del Santa Rosa Junior College, y a él también se dibujaba. Dibujos obscenos de él y su alumna Kim. Al respecto, el sargento Steve Brown le contó a Robert Graysmith en su libro sobre los dibujos que la policía encontró en posesión de Fred. Continuó diciendo lo siguiente: de hecho, yo tengo una copia de 2 de los dibujos que encontraron. Dibujó a Kim y se dibujó a sí mismo como Freda. Dibujó a esta otra chica y a esas 2 chicas que tomaron clases con él. Y tenía este cabello en su billetera. Lo analizaron, pero no era el de Kim. Probablemente le dio clases a Kim. Y cuando ella apareció muerta, igual él se obsesionó mucho con ella. Era un tipo extraño. En el libro de Graysmith también se afirma que Fred tenía en su poder una de las mochilas de Kim Allen, que luego la policía tomó bajo custodia. A lo largo de los años, Fred se ha convertido en uno de los sospechosos favoritos, no solo de este caso, sino también de los casos del Zodíaco, debido a sus vínculos no solo con Santa Rosa, sino también con San Francisco y alrededores. Su letra fue comparada con las cartas del Zodíaco, sin embargo, todas las pruebas que vinculan a Fred con los asesinatos de las autoestopistas son circunstanciales. Puede que fuera el asesino o puede que estuviera obsesionado con su alumna Kim Allen, una de las víctimas. Pasamos con el siguiente sospechoso de este caso. Philip Joseph Hughes Jr. vivía en Pleasanton, California, al este de San Francisco y al norte de San José. En 1980, Philip fue condenado por el asesinato de 3 mujeres a principios de los 70. Maureen Field en 1972, de 19 años, Lisa Berry de 15 años en 1974 y Leticia Fagot de 25 años en 1975. Las 2 primeras víctimas fueron brutalmente apuñaladas hasta la muerte, mientras que la última fue estrangulada, apuñalada, violada y golpeada hasta la muerte con un martillo, cuando Philip entró en su domicilio. Las 3 víctimas de Philip fueron abandonadas en la vía pública y él logró evitar sospechas durante varios años, aunque no fue hasta que su mujer y cómplice Susan Perrin lo denunció a la policía en 1979. Philip secuestraba a sus víctimas en lugares públicos. Un reconocido criminalista llamado Paul Halls cree que Philip ha cometido muchos más crímenes en la región que se remontan en la década de los 60 hasta su arresto a fines de la década de los 70. El siguiente sospechoso en este caso es Roger Reese Kipp, también conocido como el estrangulador de la Interestatal 5, que encontró a la mayoría de sus víctimas averiadas junto a la Interestatal 5 en el área que rodea Sacramento. Después de secuestrar a estas mujeres, las llevaba a lugares remotos donde las ataba con cinta adhesiva y cuerda de paracaídas, antes de cortarle la ropa con tijeras y luego agredirlas sexualmente y asfixiarlas hasta la muerte. En ocasiones las estrangulaba con la cuerda del paracaídas. No fue condenado por ninguno de sus crímenes hasta 1991 y a pesar de confesar su racha de asesinatos que comenzó en el 83, se lo ha relacionado con muertes al menos desde 1977, cuando tendría unos 30 años. En total, Roger asesinó al menos a 8 mujeres durante aproximadamente una década, pero se cree que cometió otros crímenes que aún no se han relacionado con él. Él aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte y por lo tanto sigue dudando en admitir crímenes adicionales, porque si admitiera otros crímenes, le cambiarían la condena, le aplicarían más condenas seguramente. Por otro lado está Jackie Ray Hobarter. Jackie era un camionero independiente que conducía regularmente por el norte de California y que más tarde fue condenado por secuestrar, violar y asesinar a Dana Walsh, de 16 años, de Willits, California, en agosto del 84. Ese diciembre, Jackie había secuestrado y violado a otra chica de Fortuna e intentó matarla disparando
disparándole en la cabeza y arrojando su cuerpo al río. Sin embargo, esta chica sobrevivió y testificó durante el juicio. Si bien no ha sido condenado por otros delitos en los años posteriores, un autor de crímenes reales teorizó que este hombre podría ser el asesino de al menos Kerry Graham y Francine Trimble. El siguiente sospechoso fue Joseph Nasso, apodado como Crazy Joe por quienes lo conocían. Joseph tenía un largo historial de delitos menores, principalmente hurtos en tiendas, pero no fue catalogado como delincuente violento hasta 2011, cuando tenía 77 años. Fue entonces cuando la policía descubrió que Joseph había cometido al menos 6 asesinatos entre 1977 y 1994, estrangulando y violando mujeres antes de arrojar sus cuerpos en áreas públicas en toda California, desde San Francisco hasta el norte de Sacramento, así como más al este, cerca de las montañas de Sierra Nevada. Después de que la policía arrestara a Joseph en 2010, descubrieron un cuaderno que contenía los nombres de sus numerosas víctimas, que incluían a 6 mujeres que todavía no se han encontrado hasta el día de hoy. Hay 2 delincuentes más que podrían estar relacionados con este caso. Un hombre llamado Campo de Santos, que operaba bajo el alias Deyo, en 1975 estaba en el corredor de la muerte en Nuevo México, tras haber sido condenado por un delito que era casi idéntico a los de las autoestopistas de Santa Rosa. Se cree que estuvo en el condado de Sonoma cuando se llevaron al cabo al menos algunos de los delitos, pero se desconoce qué tipo de conexión puede haber entre él y los delitos de Santa Rosa. En declaraciones al Press Democrat en 1976, el sheriff del condado de Sonoma, Jim Caulfield, declaró sobre este sospechoso lo siguiente: podría ser nuestro hombre en algunos de estos casos, pero no quiere hablar con nosotros. Es muy probable que lo envíen a la cámara de gas y nunca sepamos si es el hombre o no. De hecho, es posible que nuestro asesino esté muerto o encerrado en otro lugar por otros cargos. Y el último sospechoso, Joaquín Córdoba, un camarero de 22 años que fue detenido por la policía en octubre de 1973 por agredir física y sexualmente a una mujer de 29 años tras seguirla hasta su casa. Durante el acto violento, Joaquín supuestamente se burló de la mujer y le dijo que era diferente de las otras chicas, lo que indicaría, quizá esa frase, que otras mujeres jóvenes habían sido víctimas de su violencia. Los investigadores descartaron a Joaquín desde el principio, considerando que fue arrestado 2 meses antes de que mataran a la última víctima de las autoestopistas. Hay tantos sospechosos, es increíble la cantidad de asesinos y depredadores que había en ese momento en California, es una completa locura. Han pasado casi 50 años desde que desaparecieron las primeras víctimas de esta historia. Sus familiares y allegados han tenido que vivir y morir sin saber qué pasó con ellas. Sobre este caso no sabemos nada más, por lo que no está claro si fue un solo asesino, si fueron muchos, si fue Ted Bundy, si fue el Zodíaco, si no fue ninguno de estos que he mencionado, ni cuántas mujeres fueron asesinadas realmente, ya que hubo muchísimas desapariciones y que nunca fueron resueltas. Nunca se encontraron los cuerpos de muchas mujeres desaparecidas en ese entonces. Las autoridades continúan todavía investigando este caso tantos años después, pero debido al tiempo transcurrido, todo continúa igual. Sin embargo, en los últimos años, los investigadores han dado a conocer que están realizando pruebas de ADN de forma más agresiva, con la esperanza de enviar las pruebas de ADN encontradas en las escenas del crimen a sitios web genealógicos para ver con quién coinciden. Pero hasta el momento no han nombrado nada sobre si se ha arrojado alguna información sobre esto, ni si hay algún avance en el caso. Hasta el momento este caso sigue sin resolver. No olvidéis dejar vuestras teorías en comentarios. La mía es que no fue ninguno de los sospechosos nombrados en el caso de hoy. No sé por qué tengo la sensación, después de haber investigado todo el caso, de que la persona que realizó estos crímenes ni siquiera fue un sospechoso, de que pasó desapercibido, que consiguió escapar de las autoridades y no dejar ninguna pista. Si te ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvides dejar un me gusta, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!